Muy buenos días, amigos y hermanos que nos sintonizan a través de la radio. Es para nosotros un gozo poder estar con ustedes nuevamente en esta hermosa mañana de lunes, para así poder compartir nuestro repaso de escuela sabática en este hermoso día. Muy buenos días, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Manolo. Buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga y que el día de hoy sea un día en victoria en Cristo Jesús. Muy buenos días, hermana Tonita. Buenos días, hermano Manolo. Buenos días, hermanos y amigos que nos escuchan. Es un placer saludarles. Hoy estudiaremos la palabra de Dios. Así es, amigo y hermano, que le invitamos a que no se pierda nuestro repaso de escuela sabática para esta hermosa mañana. Y por supuesto, antes de iniciar, queremos invitarle a que nos acompañe en una oración. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu santa palabra. Señor, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir. Por favor, pon tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Bendice al predicador que va a llevar tu palabra. Te lo rogamos y suplicamos por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, amigos y hermanos, la lección de escuela sabática que estaremos estudiando esta mañana está titulada Presión de Grupo. Hermano Cativo, ¿por qué el título Presión de Grupo? ¿Acaso estaban presionados los demás hermanos que estaban acompañando a Pedro o sería la presión que la gente les ponía? ¿A qué se refiere cuando dice presión de grupo? Ok, recuerden, hermano, que vayámonos al tiempo de Pedro. La presión que había, la influencia que había de un judaísmo que no aceptaba al Señor Jesús como el Mesías, que tenían muchas costumbres creadas por los ancianos. Toda esa influencia estaba en la mente de todo judío y otras cosas más que habían en las mentes y hasta en las mentes de los apóstoles, porque recuerden que los mismos apóstoles, una de las cosas que creían, que el Mesías que venía para liberarlos del yugo romano. O sea, presión de las ideologías de los hombres, presión de las costumbres, de las ideas, podría ser de amigos. Todo eso podía influir en los cristianos de aquella época. Por eso es que el apóstol Pedro nos está aconsejando acerca de lo que él vivió y cómo nosotros podemos vencer como él venció. Veamos qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 4, y leeremos del 1 al 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, que quien padeció en la carne dejó el pecado, para que el resto de su vida terrenal no viva según los malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Bastante tiempo habéis vivido según la voluntad de los gentiles, andando
en desenfrenos, liviandades, embriagueces, glotonerías, disipaciones y abominables idolatrías. A ellos les parece extraño que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución, y por eso os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que ha de juzgar vivos y muertos. Por eso el Evangelio ha sido predicado a los que ahora están muertos, para que, aunque sean juzgados en carne, según los hombres, vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues Sensatos. sobrios y velad en oración. Bien, vamos a meditar en estos versículos. Y comienza poniéndonos el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armémonos del mismo pensamiento. Porque la Biblia es para hoy, para nosotros. Nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Él, siendo Dios, tomó nuestra naturaleza y padeció por los mismos a los cuales Él había venido a rescatar. Padeció por ellos y de ellos. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Esperamos que a nosotros nos traten mejor? Recuerde que el enemigo es el mismo. Aquel que quería destruir al Señor Jesús es también aquel que quiere destruirte a ti y a mí. Anda como león rugiente buscándote para destruirnos. Así es de que, pero Él nos dice, armaos del mismo pensamiento. ¿Cuál era el pensamiento de Dios? ¿Cuál era el pensamiento de Jesús? Porque me está diciendo que me arme del mismo pensamiento del Señor Jesús. El Señor Jesús, primeramente, tenía amor por su Padre, fidelidad a su Padre, y también tenía amor para con su prójimo. Armémonos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. O sea, el Señor Jesús no permitió que nada de el enemigo se pegara en su mente, en su cuerpo. Aunque nosotros hemos nacido pecadores, la sangre del Señor Jesús nos ha limpiado. Ahora debemos de tener también ese mismo pensar, vivir y pensar como vivió el Señor Jesús. Aunque vamos a padecer, dice, en la carne, porque la tentación es fuerte. Puede ser la música, puede ser algún vicio al cual tú tenías, pueden ser ciertas costumbres que no eran sanas, que practicaste y que todavía sientes el deseo. Entonces el cuerpo, la carne, todavía va a pedir eso, pero es allí la lucha en la cual con Cristo en tu corazón vas a poder salir vencedor. Porque como nos dice en el verso 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea que el tiempo de vida que nos queda, ya no lo vivamos para agradar, para alimentar la carne. Porque la carne, ¿qué es lo que
que pide aquello que le agrada, aquello que por el momento es sabroso, es agradable, se mira bonito, pero que al final es camino de muerte. Como nos dice, conforme a las concupiscencias de los hombres. Ya no vivamos a eso, ya no vivamos a las concupiscencias a las que antes vivía. Ya ve que siempre tenemos ciertos grupos de amistades con los cuales nos llevamos. Y cuando estamos en grupo, nuestra manera de pensar muchas veces es influenciada por el más fuerte, por el líder, o por lo que dicen los demás, y tenemos que hacerlo si queremos ser parte del grupo. Pero aquí vemos que la presión, como dice el título del día, presión de grupo. ¿Hacia dónde te está guiando ese grupo de amistades que tú has escogido? Si son del mundo, ¿hacia dónde crees que te van a llevar? ¿Qué consejos vas a escuchar? ¿Qué ideas vas a oír? Y esto influye en muchas de las cosas que yo hago en el día. Por eso se nos aconseja de que debemos de tener, sí, amigos, pero amigos que teman a Dios, que sean amigos de Dios, porque entonces todo el grupo va a estar yendo y obedeciendo a la voz de Jesús. Porque nos dice aquí, verso 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y dice, ya basta. Estas palabras deben de estar en mi mente. Ya basta. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Ya no es la criatura que vivía en las concupiscencias de la carne. Ya no. Y por eso es que todavía nosotros no crecemos en espiritualidad, porque todavía mantenemos en nuestra mente y en nuestros actos cosas que alimentan la carne. Pero nos dice aquí, basta ya, baste ya el tiempo pasado. El tiempo pasado es el tiempo de alimentar la carne, el tiempo de vivir en el pecado, el tiempo de alimentar el yo. Porque ¿qué cosas son las que se hacían en la carne? Nos dice lascivias. ¿Qué son las lascivias? Libertinaje, desenfreno, expresiones de pasión vergonzosas y públicas. Concupiscencias de la vista, de la carne. Embriagueces, vino devastador, una referencia al libertinaje de las orgías de los borrachos. Estoy leyendo de lo que decía en el comentario bíblico adventista. Orgías, las desenfrenadas festividades con borracheras e inmoralidades. Más de alguna de esas cosas practicábamos cuando estábamos en la carne. Disipaciones, fiestas donde se bebe mucho y hay mucha música, baile, y todo eso nos lleva a hacer y pensar en cosas que no debemos de pensar. Idolatría, cultos a los ídolos.
De todas esas cosas era lo que se alimentaba la vieja criatura, el viejo hombre. ¿Y qué sucede cuando andamos en grupo? Nos sentimos más hombres, más sabios, más fuertes, y queremos que nos vean a nosotros. Pero ahora, en Cristo Jesús, ya no es para que nos vean a nosotros, es para que vean a Jesús. Por eso nos dice, aquí en la lección, Pedro comenta. ¿Qué comenta Pedro? Pedro comenta que los creyentes habían estado haciendo lo que les agradaba a otros. Y entonces, al estar en esa situación, ¿cómo creen que estaban los creyentes? Tibios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo nos describe la palabra de Dios? Tibios. ¿Por qué? Porque así como estaba en el tiempo de Pedro, la hermandad, las iglesias, que haciendo lo que les agradaba a otros, el qué dirán. Hago esto para que no digan, o hago esto para que me miren. Pero ¿qué nos sigue diciendo? Pero ahora las cosas habían cambiado. Los creyentes eran considerados extraños por no unirse a la multitud y se volvieron objeto de insultos y humillación. Entonces vemos aquí, vamos a pensar en el grupo de la iglesia, porque esto aquí está hablando de lo que estaba ocurriendo en la iglesia. En la iglesia estaba el grupo grande, que hacían cosas para agradar a otro. Pero cuando, dice, los creyentes empezaron a poner a Cristo en primer lugar, empezaron a verse raros en la misma iglesia. Y empezaron los demás a apartarse de ellos. Aquellos que eran amigos, aquellos que eran los hermanos que los invitaban a las casas, a sus comidas, a sus pláticas comunes, ya no los ya los van desechando. ¿Por qué? Porque ya su forma de hablar ya es muy diferente. Ya no participan de las actividades de ellos, ya empiezan a recriminarles. Y dicen, no, para tenerlos a estos allí con nosotros, nos van a hacer, son aguafiestas, así de que mejor no los invitemos. Y así es de que los miraban extraños por no unirse a la forma de vida de los demás cristianos. No de los del mundo, estoy hablando de los hermanos de la iglesia. Así es de que, hermano, no se sienta mal si empiezan a usted a ignorarlo por seguir a Cristo. Eso sucedió en el tiempo de Pedro. Y eso sucederá cuando usted cambie su manera de vivir y ponga al Señor Jesús como el centro de su vida. Es en situaciones como esta donde Satanás puede usar a viejos amigos para desanimarnos en nuestro caminar con Dios. ¿Qué creen? Dice, va a utilizar a viejos amigos. ¿Cómo creen que puede llegar un amigo para desanimarme? Tenía tiempo de no verte, te extrañaba, porque quieras o no, los amigos uno los aprecia, los quiere. Y cuando llegan de una forma amable y que tiene tiempo de no vernos, comienza uno otra vez a socializar con ellos y comienza a practicar cosas que nosotros ya habíamos dejado.
¿Y quién es el que está utilizando a estas viejas amistades? Satanás. Entonces dice, en estas situaciones, es en situaciones como esta donde Satanás puede usar a viejos amigos. Que nos dice, bueno, ya nosotros no vamos a ciertos lugares, a ciertas reuniones, pero viene el viejo amigo y me dice, tiempo de no verte, vamos a la casa de fulano, fíjate que vamos a tener esto, vamos a tener lo otro, y yo quiero que estés allí con nosotros, tiempo de no vernos. Y lo que le dicen, está bien, o sea, ustedes no comen eso, o solo vean, no bailen, no participen, pero que ahora eso no, el ambiente a uno, no sé, lo hace sentir raro y puede uno también caer. Exactamente. Así es de que vemos. ¿Qué hace Pedro? Pedro anima a los creyentes a no dejarse intimidar por estas burlas. Los gentiles darán cuenta de sí mismos ante Dios, quien es el único juez, de modo que no hay que preocuparse por lo que ellos piensan. Bien, el consejo del apóstol Pedro es de que sigamos adelante. Por eso dice, Pedro anima a los creyentes a no dejarse intimidar por estas burlas. Yo sé en quién he creído. Tú sabes en quién has creído. ¿A quién sigues? ¿A quién tienes como ejemplo? Así es de que si Jesús es el ejemplo, síguele a Él. No lo que los demás digan, no lo que los demás hagan, sino lo que le agrada al Señor Jesús. Si por seguir al Señor Jesús pierdes amigos, sigue adelante, porque Cristo es el mejor amigo. Más adelante encontrarás a otros que piensan y sirven al mismo Jesús como tú lo estás sirviendo, y verás que te animarás y te fortalecerás y animarás a otros también. Vas a ser un apoyo. Hermano, pero también es bien triste, ¿verdad? Que a veces no solo los amigos pues quieres o no se dejan de ver y todo, y cuando es la familia también. Pero eso sí duele, ¿verdad? Tenemos que el que no dejare padre o madre, hermanos, amigos, por mí, no es digno. No es digno de entrar al reino de los cielos. Así es de que vamos a tener que tomar decisiones drásticas en nuestra vida para poder mantener nuestra relación fuerte con Jesús. El punto es vital, dice. El punto es vital. ¿Cuántos conoces que se doblegaron bajo la presión de las expectativas de otros, en vez de mantenerse firmes en lo que creían? Bien, vemos ahí. Te está haciendo esta pregunta. ¿Has visto tú a alguien que por seguir al grupo, por el que dirán, han vendido a Cristo? Se han separado de Jesús para mantener esa alegría, esa amistad, esa familiaridad con el grupo. Si tú eres uno de ellos, es tiempo de que tú vuelvas atrás. Estos son los consejos del apóstol Pedro. Así es de que, hermano, te suplico que examines tu relación con Jesús. Este tipo de circunstancias son especialmente difíciles para los jóvenes, porque en la juventud, en las escuelas, si tú no eres y no haces lo que ellos dicen, no eres del grupo. Se burlan de ti. Y no solamente se burlan, muchas veces te quitan algún libro, te maltratan para hacerte sentir mal. Pero
¿Cuánto padeció el Señor Jesús por ti? Tu ejemplo es Él. Mantén a Jesús y pon a todos estos en oración. Pide por ellos. Más de alguno, al ver tu testimonio, será también él tocado por el Espíritu para buscar al Señor y ser como tú. También nos dice que en lugar de que se preocupen por ser aceptados por otros y se conformen a sus opiniones y sus demandas, Pedro amonesta a los creyentes a que sean bondadosos y amantes con aquellos con quienes entran en contacto. Bien, entonces vemos aquí. Así es de que en vez de sentirnos, me dejaron, no quieren estar conmigo, en vez de que nos pongamos melancólicos porque el grupo nos está alejando, oremos por ellos, testifiquemos y veamos qué nos dice el espíritu de profecía, los consejos. Veamos qué nos dice Dice, el apóstol procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos o a gastar energías en cosas triviales. Los que no quieren ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien las avenidas del alma. Deben evitar leer, mirar o oír lo que puede sugerir pensamientos impuros. No deben permitirse que la mente se espacie al azar en cualquier tema que sugiera el enemigo de nuestras almas. El corazón debe ser fielmente vigilado, o males de afuera despertarán males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Por lo cual escribió Pedro, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que os es presentada cuando Jesucristo os es manifestado, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado a ser santo. Sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Eso se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, página 413 y 414. Así de que, hermanos, la presión de grupo existe y existirá siempre para tratar de desanimarte, como también puedes ayudarte para